Daniel 7. Terminado el mensaje, hay comida también para aquellos que quieran pasar el compañerismo. Tostadas de pollo. Tostada de pollo. Daniel capítulo 7. Vamos a estar enfocados en 4 versículos en el día de hoy. Vamos a estar tratando en este día con un tema que creo yo que necesitamos considerar como iglesia. Y es muy importante. La razón por la cual necesitamos considerarlo es porque Dios quiere que nosotros sepamos en cuanto a todos estos eventos que van a suceder, que están sucediendo, y estamos por ver dentro de poco en la presentación que vamos a tener a través de la pantalla, que estemos pendientes de todo aquello que está escrito en la Biblia. Saben, yo considero que hay suficiente información que nos ha sido dada para poder entender y vivir de acuerdo a lo que nos dice las Escrituras. Debemos de vivir de acuerdo a los tiempos en que estamos viviendo. Pablo dijo lo siguiente, aprovechando, o esa misma palabra quiere decir también administrando bien el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca el día de nuestra salvación que lo que era antes. La noche está avanzada y dice, y se acerca el día. Necesitamos reconocer de que va a haber va a existir una generación de creyentes que no va a ver la muerte. Hay una generación de creyentes que a medida que se van acercando a este tiempo, en el cual considero yo estamos muy cerca, que estos 7 años que vamos a estar observando después en el capítulo 9 de Daniel, vamos a estar mirando que ya dentro de poco eso va a ser una cosa del pasado. Daniel, aquí en este capítulo que vamos a leer y que hemos leído comenzando la semana pasada, quedó turbado, dice, en espíritu. Quedó turbado de tal manera que dice que su rostro se demudó, es decir, se transformó. Estaba con una angustia muy grande por lo que había visto. Y saben, si nosotros llegamos a entender y que le pido a mi Señor que me dé las palabras para que cada uno de ustedes y de nosotros podamos observar en los tiempos, de acuerdo a los tiempos que nosotros vivimos, cómo debemos de vivir, tendría que nuestro corazón estar pensando en cuáles son esos tiempos y qué es lo que declara la palabra de Dios. Así que vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar a conocer a este personaje un poco más, el personaje del anticristo. Vamos a estar observando Daniel y su visión del futuro, parte número 2 en este día. Y vamos a ir al capítulo 7 de Daniel y vamos a leer 2 versículos. Vamos a dar la segunda parte de lo que comenzamos la semana pasada, versículo 8, y después vamos a ir al versículo número 25. Pero capítulo 7, versículo 8 nos dice lo siguiente. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Verso 25. Y hablaba palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, una de las características con respecto a este personaje que viene en camino y que probablemente yo considero, por ahí lo vayamos a conocer, por ahí no, y hay una razón por la cual estoy diciendo esto, es porque yo considero que la iglesia no va a estar aquí cuando este líder tome posesión de
el gobierno, y vamos a ver qué clase de gobierno. Pero las características de este hombre, nos dice aquí en estos dos versículos de que va a hablar en contra de Dios, va a hablar grandes cosas en contra de Dios. Juan dice que todos aquellos que están en contra del Señor, que están en contra de Dios, son llamados, de acuerdo a primera de Juan, en el capítulo número 2 y versículo 22, es aquellos que niegan que Jesús es el Cristo, que niegan de que Jesús es el Mesías. Y cuando decimos el Mesías, venimos a ver que este Mesías, de acuerdo a lo que nos dice el Antiguo Testamento en varias escrituras, es que vino para dar salvación, vino para dar vida eterna al ser humano, vino para darnos su espíritu, vino para ayudarnos a entender y a comprender su palabra. Y entonces encontramos nosotros de que este hombre, sus características van a ser de hablar cosas en contra del Señor Jesucristo. En el día de hoy podemos ver cómo este engaño de muchos que dicen ser el Cristo. Y el Señor lo había declarado, ¿se acuerdan ustedes en Mateo 24? Van a haber muchos que van a decir que son Jesús, que son el Cristo, que son el Mesías. Y le dice, no salgan corriendo inmediatamente detrás de ellos, porque lo único que vienen, en el capítulo 24 de Mateo, ustedes van a ver que vez tras vez empieza a decir, van a venir a engañar, van a engañar, van a engañar. Pablo le dice a Timoteo, le dice, saben, en los últimos tiempos van a escuchar doctrinas de demonios, van a escuchar de personas que están nada más que buscando asemejarse o decir de que son el Cristo aquí en la tierra. Y podemos entonces observar, por ejemplo, las características de este hombre. Vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo 13 y versículo número 6. Apocalipsis capítulo número 13 y versículo número 6. Y vamos a estar entrando en distintos pasajes. Y vamos a ir bien lento, cuestión de que cada uno podamos entender por qué estamos dando estos pasajes, porque queremos que se enfoquen en aquello que viene en camino y por qué debemos de vivir de acuerdo a los tiempos en que estamos. El capítulo 13, versículo 6 nos dice esto. Y está hablando de la bestia que sube del mar. Sabemos que el mar representa multitudes de personas. Lo habíamos visto la semana pasada. Y dice aquí en el verso 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Una de las características de este anticristo, este líder que más bien es la bestia, de acuerdo a lo que nos dice en Apocalipsis 13, dice que este va a abrir su boca en blasfemias en contra de Dios. Va a blasfemar, va a maldecir el nombre de nuestro Dios y todo lo que ese nombre representa. El nombre de nuestro Dios representa lo que es la santidad. El nombre de nuestro Dios representa lo que es el poder. El nombre de nuestro Dios representa lo que es salvación. Y él va a estar blasfemando, va a estar en contra de ese nombre. No solamente blasfema en contra del nombre de Dios, pero blasfema en contra de su tabernáculo, el lugar donde Dios vive, el lugar donde Dios desea que todos los suyos estén. El tabernáculo de reunión, como se acuerdan ustedes que le dijo a Moisés en el Antiguo Testamento, era el momento en el que Dios venía para estar con su pueblo, venía para hablar a su pueblo, venía para demostrar su gloria. Y este anticristo, esta bestia va a estar blasfemando lo que es ese tabernáculo que ustedes lo pueden ver después en los últimos capítulos del libro del Apocalipsis, donde Juan dice que no vio templo porque el tabernáculo se despliega, está basado en lo que respecta a la presencia de Dios con todos nosotros. Y blasfema en contra del tabernáculo y blasfema también con aquellos de los que están morando en el cielo. ¿Por qué? Porque de allí nadie nos puede arrancar. De allí, en ese lugar donde estamos morando en el cielo, nos dice la palabra de Dios que no va a entrar nada que sea corrupto, nada que esté sucio, nada que esté en pecado, nada malo va a entrar en el reino de los cielos. Lo segundo que vamos a ver con respecto a este personaje, en el capítulo 7 de Daniel y versículo 25, tengan una hojita, un papelito, porque vamos a regresar allí a estos capítulos en Daniel, así que vamos a estar entre lo que es Daniel y Apocalipsis, así que mantengan esos dos libros listos para abrirlos. Versículo 25, fíjense en que
dice allí, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Segundo punto que quiero que ustedes vean con respecto a este personaje es que va a pensar en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué quiere decir eso? Y déjeme decirle que lo que vamos a presentar, vuelvo a repetir, como es tan poco el tiempo, la información es tan vasta, es tan grande, que no habría manera, tendríamos que quedarnos por lo menos, considero yo, si vamos a dar un estudio extenso hasta las 6 de la tarde hablando de este tema. Pero yo considero que lo poquito que vamos a ver nosotros por la pantalla, de las noticias que hay en el mundo, nos van a ayudar a nosotros a poder entender cuán cerca estamos de la venida del Señor Jesús y lo que estamos viendo en estos momentos de que va a cambiar los tiempos y la ley. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a ir al capítulo 9 y versículo 27 de Daniel, y allí nos va a explicar un poquitito, porque va a ser un pacto con Israel que será de mucha importancia. ¿Por qué? En estos momentos el Medio Oriente es una de las zonas más volátiles que hay en el mundo. Es más, mientras nosotros estamos hablando ya hace un año y pico, un año y medio por lo menos, que Israel está entrenándose para ir en batalla e ir a guerra contra Irán. Al ir en contra de Irán van a tener que ir en contra de todo el pueblo árabe. Y eso es algo increíble porque una nación tan poquitita de 4, 5, pongámosle 8 millones de personas, en contra de cerca, se tienen estimado que 2 billones de personas son de descendencia árabe en el mundo. Es una cosa increíble. Y este pacto va a ser de mucha importancia. ¿Por qué? Porque en el capítulo 9, versículo 27 nos dice esto. Por otra semana, la bestia, el anticristo, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, que también se le llama a esta bestia anticristo, el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, ¿por qué es de importante este pacto? Bueno, vamos a notar de que Israel en estos momentos vive con el corazón en la boca, vive amenazado. Constantemente están, si no son actos terroristas, tienen miedo de que misiles vayan a caer en lo que es en distintas partes de la nación de Israel. Sabemos que es Israel, ¿por qué? Porque Daniel había dicho allí en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre Jerusalén. 70 semanas están determinadas. Y dice que en la mitad de la semana, que es aquí donde realmente se denomina la gran tribulación. La gran tribulación no son los 7 años que dice aquí Daniel. La gran tribulación es un periodo determinado que es la mitad de esa semana, la mitad de los 7 años. En los primeros 3 años y medio vamos a ver que el anticristo, de acuerdo a lo que nos dice en Daniel, Apocalipsis capítulo 6, nos dice que va a salir venciendo. Va a salir montado en un caballo blanco y dice que va a traer paz sobre el mundo. Y si va a traer paz quiere decir que va a haber amenaza de que exista una destrucción o guerras, a los cuales el mundo está en estos momentos aterrado de que no exista una tercera guerra mundial, que es lo que se estima si van estas naciones una contra la otra. Pero dice que en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, en el capítulo 11 de Daniel, veamos el versículo 36 y 37, porque fíjense en las características de esta persona. Cambiar los tiempos y la ley requiere de un personaje con un carácter que va a parecer como si fuera un cordero, pero es un lobo vestido de oveja. Y vean ustedes el versículo 36 y 37, los versos 36 y 37, lo que dice. Y el rey, que está hablando de este personaje, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Sobre todo se va a engrandecer. ¿Saben qué? Este hombre lo que va a estar haciendo es haciendo lo siguiente. No hay Dios, Él se va a hacer Dios
Y de lo que está hablando aquí con respecto a que va a cambiar las leyes y los tiempos, que está hablando de que se va a ensoberbecer, que se va a engrandecer sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses va a hablar maravillas. Pablo escribe con respecto a esto allí en 2 de Tesalonicenses en el capítulo número 2. Y allí, en el capítulo 2 y versículo número 4, nos dice a nosotros lo siguiente: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ustedes se imaginan una persona que piense que es Dios, que crea que es Dios, siendo carne y hueso, tomar un atributo que no le corresponde para nada? Ahora, ¿por qué? ¿Quién está detrás de todo esto? Vamos a ir a Apocalipsis 13, versículo número 2. Apocalipsis 13, verso número 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Fíjense en esto, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón está bien descrito ahí en el capítulo 12 de Apocalipsis, que es Satanás. Satanás, el diablo, le va a dar su poder, su trono y grande autoridad. Ahora, yo digo una cosa. ¿Se imaginan ustedes? ¿Qué nos vamos a imaginar? Pero tratemos. El mismo diablo, dentro de lo que es de darle su poder, su trono, su autoridad. Una imitación de lo que hizo Dios con respecto al Señor Jesucristo es lo que el diablo va a querer hacer con este hombre. De darle su poder, de darle su dominio, su autoridad. Va a ser una cosa impresionante porque el plan desde el mismo inicio ha sido de parte de Satanás, y en Isaías 14 nos dice con respecto a aquellos, después lo pueden buscar en sus casas, pero los que están tomando notas o lo que si quieren después lo pueden escuchar nuevamente el mensaje a través de Spreaker o en Facebook. Pero Isaías 14 nos dice lo siguiente: aquel lucero de la mañana, Lucifer, nos dice que él mismo quiso subir sobre las alturas y ser semejante al Altísimo. Y dice que fue rápido, fue la caída del diablo a la tierra. No se halló lugar allí en el cielo para este ángel porque quiso subir a lo alto para ser, dice allí, semejante al Altísimo. Ezequiel 28, que habla también con respecto a Satanás y en este evento que estamos viendo aquí en Isaías 14, en Ezequiel dice lo siguiente: dice que su corazón se enalteció. Su corazón estaba enaltecido. ¿Por qué? Porque vio su hermosura, vio su capacidad de que Dios lo había puesto para administrar parte de la creación. La idea de Satanás era de recibir adoración. Y vamos a ver ese tipo de adoraciones, si están allí en Apocalipsis 13, fíjense en el versículo número 4. Siempre quiso esto. El diablo es como el zorro que pierde el pelo, pero no las mañas. Y fíjense en el capítulo 13, el versículo número 4, nos dice: y adoraron al dragón. ¿Adoraron a quién? A Satanás, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Sabes? El ser humano que quiere hacerse pasar por Dios, Dios tiene una manera pero escuchen, todos aquellos que se enorgullecen y quieren ser más pícaro que Dios o estar por encima de Dios, van a recibir una que ustedes no se imaginan. Pues la ira de Dios está descrita
prácticamente en toda la Biblia. O sea, hay algunos de nosotros que pensamos que somos más que Dios, o queremos estar por encima de Dios, queremos estar por encima de sus mandamientos, y buscamos gloria propia. Este hombre nos dice a nosotros que la actitud que tiene, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién puede? Ni Dios mismo puede. Saben, hace poco están con este asunto del Titanic. El que hizo el Titanic, ese barco que salió desde allá de Inglaterra en 1912, en abril de 1912, abajo, en las calderas donde hacía que fuera el mecanismo que hacía andar aquella embarcación, puso esto, el que hizo el Titanic: ni Dios puede hundir este barco. Mis hermanos, en el primer viaje se hundió ese barco. Ni Dios puede hundir este barco. ¿Quién podrá luchar contra la bestia? Ni Dios va a poder. De verdad. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La adoraron todos los moradores de la tierra. Versículo número 12 de ese mismo capítulo. Y ejerce toda la autoridad. Estábamos viendo una segunda bestia, que va a ser el líder religioso a la par de este anticristo, bestia, el desolador. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra, escuchen esto, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Habíamos visto a Nabucodonosor que tenían que arrodillarse delante de la estatua. Vemos al anticristo, a la bestia que va a formar una imagen en la cual va a querer que todo el mundo lo adore, porque Él es Dios sobre la tierra. Tercero, que vimos allí en Daniel 7 y en el versículo 25, dice: hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Quebrantará, versículo 21 de Daniel 7, veía yo que este cuerno, el anticristo, desolador, bestia, hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahora, vamos a ver quiénes son estos santos a los cuales está hablando de vencer y en qué sentido está venciendo. Te voy a decir que la palabra de Dios nos dice a nosotros que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿No es cierto? Nos está diciendo que somos vencedores. Juan escribe en 1 de Juan 5, dice que esta es la fe que vence al mundo, aquellos que tienen fe en Cristo Jesús. Pero cuando está hablando aquí de vencer, que el enemigo vence, no está hablando en el aspecto espiritual, no está hablando con respecto a lo que nosotros somos delante de los ojos de Dios, porque eso no lo puede quitar, pero lo que sí va a tener la capacidad cuando está hablando de vencerlo, está hablando de traer muerte sobre aquellos que no lo adoren a Él, sino que adoren a Dios, porque va a haber un grupo muy grande que va a adorar al Señor Jesucristo en esos tiempos. Después que la iglesia haya sido llevada, va a haber lo que es una propagación del Evangelio del Señor Jesucristo, que es lo que vemos en Apocalipsis capítulo número 7, versículo vemos nosotros, y vamos a ir allí en breve, pero hacía guerra en contra de los santos. En el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 7, nos dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Y qué es? ¿Por qué? ¿Por qué salió en contra? Pues en el capítulo 12 de Apocalipsis, verso 17, nos dice esto: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer representa a Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? ¿Por qué? ¿Cuáles son las características de estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tienen el testimonio de Jesucristo.
Ahora, cambia las leyes. Vayamos al capítulo 6 de Apocalipsis, versos 9 y 10. Apocalipsis 6, versos 9 y 10. Cambia los tiempos, cambia la ley, quiere adoración y no va a parar hasta no ver a todos aquellos destruidos. Capítulo 6, versos 9 y 10 nos dice lo siguiente. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En el capítulo 7 de Apocalipsis, versos 9, 13 y 14 nos dice esto. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahora piensen esto, están en la presencia del Cordero, pero ¿a raíz de qué? Versículo 13 y 14 nos dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido, ¿de dónde? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sabes? Marcos 13 nos dice que la misma familia, escuche esto, la misma familia se van a estar entregando los unos a los otros. Aquellos que se hagan cristianos en el tiempo de la gran tribulación, te voy a decir una cosa, aquellos que queden, van a haber padres, dice Marcos 13, que van a entregar a sus hijos, y van a haber hijos que van a entregar a sus padres. No vas a poder tener confianza ni aún en tu propia familia, porque tu propia familia te va a entregar si no te doblegas delante del anticristo, de esta bestia. Este hombre va a hacer una cosa horrible. Y estamos hablando de vivir de acuerdo a los tiempos que estamos nosotros en estos momentos estamos viviendo, mis hermanos, porque piensa tú que confiar en tu padre o en tu madre y que sean ellos los que te entreguen a la muerte, es decir, y te señalen: este es seguidor de Cristo Jesús. En Apocalipsis 20, vayamos allí en el versículo 4, nos dice lo que va a estar ocurriendo, vida de los muertos y todo eso, ¿no es cierto? Dice Apocalipsis 20, versículo 4. Juan vio esto, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mis hermanos, dice allí que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿De qué marca está hablando? Y aquí vamos a ir entrando en lo último del mensaje, porque en Apocalipsis 13, versículo número 16 y 17, dice lo siguiente: y hacía, no es que si te gusta, no es que si estás de acuerdo o no, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, escuchen esto, no pudiesen ni comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y algunos dirán: esto es una cosa de locos, no es verdad todo esto que están hablando. Dan, te voy a rogar si ya está todo listo para la presentación. Mis hermanos, algo que cada uno de nosotros tenemos que entender es lo siguiente: aquellos que controlan la economía, lo controlan todo. Y ustedes estarán diciendo:
¿Va a haber alguien que me va a forzar a mí a ponerme una marca? Y si no quiero, algo que quiero decir, porque hay algunos que están, me dicen, ay hermano, es que me están diciendo que me tengo que poner tal marca o esto o lo otro y me estoy rechazando. Te voy a decir una cosa, número uno, no te asustes de eso porque todavía no está el anticristo. ¿Ok? Y como no está el anticristo, entonces algunos dicen, no, porque si me marco dice que ya estamos perdidos eternamente. Bueno, cuando llegue ese momento, entonces empieza a temblar. Pero miren, esta información, dicho sea de paso, está dentro de las páginas de este organismo del que estamos hablando. Es decir, yo no busqué fuentes de información fuera de lo que no esté dentro de este grupo que es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, de acuerdo, estamos viendo aquí que hacía que pequeños, grandes, ricos y pobres se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender. Oh, wow. Mis hermanos, abril 13, y acuérdense que la semana pasada había dicho lo siguiente, esta gente del nuevo orden mundial tienen un plan elaborado, lo cual lo están siguiendo al pie de la letra. Arrancó en el 2008, y mis hermanos, vamos a mirar hacia dónde está dirigido todo esto. El Fondo Monetario Internacional, abril 13 de 2010, uno de los directores de importancia de este organismo, determinó, mis hermanos, vuelvo a repetir, esto sacado de la página de ellos, páginas 26 y 27 del IFM. Esta palabra que ustedes ven aquí, Bancor, y no voy a entrar en detalle de lo que está escrito allí, pero lo que este hombre está pretendiendo es que el mundo entero tenga una moneda única, que se va a llamar Bancor. Bancor, B-A-N-C-O-R, Bancor. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con el dólar? La siguiente, Dan, por favor. En uno de los diarios más importantes de economía, habla de esto, el colapso económico. La pregunta que ellos hacen, ¿está usted preparado para el próximo colapso económico? Y estamos hablando del después del 2008. Y ustedes dirán, las cosas están malas ahora, va a venir otro. Eso es lo que quieren. Algunas veces dice, hay algunas cosas que nos traen, producen en shock y que no reportan, pero que está completamente y totalmente documentado. La reserva o la acumulación de la reserva y la estabilidad monetaria internacional por estrategia, por póliza y una revisión del departamento del Fondo Monetario Internacional recomienda que el mundo adopte una moneda global llamada Bancor y que el Banco Central o Banco Global Central sea el que establezca o administre esta moneda. Ahora, algunos dirán, pero ¿es una realidad? Siguiente página, Dani, please. Este es el presidente Medvedev de Rusia, que estaba en una de las reuniones de estos grupos económicos, septiembre 1 del 2010, dijo esto, aquí está, la pueden ver y la pueden tocar. Este es el símbolo de nuestra unidad y nuestro deseo de asentar tales deseos en conjunto. ¿Qué es la moneda? Bancor. El siguiente, por favor. Michael Snyder, mayo 18 del 2011, el colapso de la economía norteamericana, escribió lo siguiente, y lo que estamos viendo en este momento, 5.5 millones de personas que no están cobrando desempleo y no pueden encontrar empleo en Estados Unidos. Segundo, la deuda externa está a 14 trillones, 400, bla, 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 no sé cuánto, pero 400 trillones de dólares en rojo. 1 de cada 7 americanos tienen 10 tarjetas de crédito. El seguro social estará en déficit en el año 2020 en unos 226 billones de dólares. Y déjenme decirles, este es el reporte, dicho sea de paso, del mismo seguro social que están dando esto. Esto no es algo inventado. Medicare
seguro médico para retirados estará sin fondos para entonces. Están hablando del 2020. Y algunos dirán, bueno, mejor me retiro ahora o yo no sé cuáles sean tus planes, pero a buscar una isla, a comer banana y a comer cocos, yo creo, ¿no es cierto? Los desastres naturales han producido arriba de 6 billones de dólares de daños aquí en Estados Unidos. El Golfo de México está tan polucionado que millones de peces están enfermos y se están muriendo. Es una cosa impresionante. En Texas, yo no sé, ustedes vieron, pero están como carcomidos, como por bacterias, es una cosa que da asco. La gasolina ha incrementado 30% en cuestión de un año. No kidding. Afganistán tiene un acuerdo con JP Morgan. JP Morgan, uno de los bancos más importantes del mundo, ya tiene listo, porque han encontrado que en Afganistán tienen trillones de dólares en minerales y ya hay un acuerdo con el gobierno norteamericano y también con Afganistán. Intereses creados. Trillones de dólares en minerales. ¿Por qué ustedes creen? No, tenemos que estar allí porque los terroristas están allá. Mentira. 44 millones de personas en Estados Unidos tienen estampillas de food stamps, estampillas de comida. ¿Escucharon? 44 millones de personas están en food stamps en Estados Unidos. 41% de americanos están pagando deudas de hospitales, pues no tienen seguro médico. Y son 50. Agarré nada más que estas 11 para satisfacer el apetito de nosotros. Pero hay 50 puntos increíbles. Siguiente, Dani, por favor. El acto patriótico. Septiembre 11 fue un punto determinante para la elaboración de estos planes. Septiembre 11, un documento de 800 y pico de páginas que lo dieron a último minuto. Mis hermanos, el Senado ni el Congreso pudo leer 800 y pico de páginas para mirar lo que estaba escrito allí. Y aprobaron algo, el Congreso y el Senado aprobó algo que ustedes no tienen idea lo que este acto patriótico es. Es una cosa que va en contra de la Constitución de Estados Unidos. Todos nuestros privilegios están nulos de acuerdo al acto patriótico. Agentes federales tienen acceso a monitorear toda comunicación telefónica. Es más, te voy a decir una cosa, todas las conversaciones que tú tengas en el celular o en el teléfono te las están escuchando. Toda actividad en Internet, cuando te metes en Internet, directamente va a una computadora allí en el gobierno, están mirando todo lo que tú estás mirando allí. O por medio del cable. ¿Saben una cosa? Yo no sé cuántos tienen Xbox en su casa. Pero te voy a contar una cosa. Xbox, los juegos esos para jugar, está conectado con el gobierno. Las actividades que tú tengas a través, no solamente eso, si tiene una camarita te están viendo lo que estás haciendo ahí en el cuarto. Y alguno dice, ¿eh? Sí. El gobierno tiene acceso a congelar o quitar todo dinero que podamos tener en la cuenta bancaria. Tu dinero no es tu dinero. Control absoluto en caso de ataque de los medios. En caso de ataque, tienen control absoluto de los medios de comunicación, de aviación, toda transportación terrestre. Nuestros derechos como ciudadanos ha quedado impedida bajo esta ley. La Constitución no aplica y queda obsoleta por completo, sin que tú ni yo votemos por esto. Siguiente, esto se va a poner mejor. Enero 2, 2012. Los campos FEMA. Yo no sé cuántos están familiarizados con el campo FEMA. Son muy poquititos. Te voy a decir una cosa, hay 800 campos de concentración en Estados Unidos, por si no sabías, campos de concentración que albergan entre 200,000 a 1.200.000 personas en Estados Unidos. Campo de concentración, ¿qué es lo primerito que te viene a la mente? Los alemanes, los nazis. ¿Para qué están allí? 800 campos de concentración. Aquí en Nevada tenemos creo que 1 o 2. Hay 2. Por si no sabías. Siguiente, Dan. Yo no sé cuántos se acuerdan de esto, pero les voy a decir una cosa. Ustedes van a YouTube y ponen Fox News, noticias de Fox. Esto lo vi yo por televisión, mis hermanos. Cuando se reunió los G20, que son presidentes de las naciones más potentes del mundo, se reunieron en Pittsburgh.
Septiembre 24 del 2009, en toda esa semana. Les puse la dirección aquí abajo, entre paréntesis, foxnews.com/story/02933, porque ustedes pueden averiguar esto. Pues vuelvo a repetir, yo no estoy aquí para impactar a nadie con mentiras, esto es noticia del mundo. La policía que no es ni la policía de Pittsburgh, es una policía en la cual la gente estaba filmando y le estaban diciendo, queremos que nos digan de dónde son ustedes. Es una policía que nadie sabe de dónde son. No son ni militares, son una policía internacional que están bajo las Naciones Unidas, mis hermanos, y fue esa la que se llevó no sé a cuánta gente. Ustedes vean el video y les va a dar un escalofrío tremendo, porque la gente filmando diciéndole, queremos que nos des tu rango, queremos que nos digas quién eres tú, le arrancaron la cámara, los metieron en camiones y se los llevaron presos, simplemente por estar preguntando quiénes eran ellos. La siguiente, Dan. Marzo 23, 2011. Los que están haciendo las leyes, con este asunto de que el fraude del seguro social y todo eso, están por votar, están buscando de una manera de buscar una identidad nacional. No vas a poder viajar a ningún lado. No vas a poder hacer absolutamente nada. Esa tarjeta va a tener toda tu información y la tienes que llevar contigo por todos lados. Ahora, uno dirá, pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la tecnología ya está puesta. Para cuando llegue este hombre, mis hermanos, todo va a estar ya listo, preparado. La siguiente, creo que hay una más. Bien, les voy a decir algo. Esto... Politics.com. La agenda de este asunto de el Obamacare, lo que es que todos tengan aseguranza médica y todo eso. Vean esto, mayo 26, 2011. Como les digo, hay un plan elaborado. Esto es algo que están haciendo parte por parte. Domingo, marzo 21 del 2010, el Senado aprobó lo que es, y esto lo pueden buscar, dicho sea de paso también en la página del gobierno. Ustedes van a ver, si ustedes ponen Healthcare Bill HR 3200, es más, en la página del Congreso, yo lo tomé esto del Congreso de Estados Unidos, el 111 Congreso, primera sesión, 3200, el R 3200, para proveer todo esto, y aquí está la página, gpo.gov/FDSYS, que es la información de esto que estamos viendo aquí. Esta gente buscó de que, hermanos, fíjense en esto, no van a pasar más de 36 meses después de que se haga esto ya oficial, en el cual, mis hermanos, que sea la ley de la tierra para marzo 23 del 2013, que todos tengan un chip debajo de la piel, quieras o no. Quieras o no. Ya la última, ¿no, Dan? Oh, no, todavía me queda una más. Escuchen esto es muy importante. Esto yo lo saqué de las Naciones Unidas. Hay una agenda, se llama la Agenda 21. Las Naciones Unidas dividen el mundo en 10 regiones. Noviembre 26 de 2011. 10 regiones, 10 cuernos, 10 dedos de los pies. ¿Casualidad? No. Las Naciones Unidas tienen ya todo esto, se llama Agenda 21. El mundo está dividido en 10 secciones. ¿Sí es la última, Dani? Ok. Algunos pueden respirar, hermanos, porque algunos están sin respirar ya hace 5 minutos. Les quiero decir una cosa.
Todo esto está pasando en nuestros días. De acuerdo a los tiempos tenemos que vivir nosotros de otra manera. Mis hermanos, ¿saben qué? No podemos estar entretenidos en tonterías, en estar en pleitos, discusiones, envidias. Te voy a decir algo. Si todo esto está sucediendo delante de nuestros ojos, quiere decir que en nuestro tiempo aquí en la tierra como iglesia nos queda muy, pero muy poco. ¿Viste las fechas? ¿Viste lo que dice la palabra de Dios? Mi última pregunta es la siguiente. ¿Quieres seguir viviendo de la manera que estás? ¿O vas a empezar a subir los escalones y vivir de acuerdo a lo que tú y yo somos? Porque te voy a decir algo. Vimos como este líder va a estar por encima de las leyes, va a estar por encima de todo, se va a hacer Dios. Te voy a decir algo. Si no tienes a Cristo Jesús, esto no es un juego, esto es una realidad que está pasando delante de nuestros ojos. No juegues con Dios. No juegues, ni te rías, ni te burles de la palabra de Dios, pues te voy a decir algo, cuando esto venga y va a venir, porque ya estamos viendo todos estos elementos que están ubicándose en su lugar, ponte a cuentas con Dios, porque si tú crees que ahora está la cosa fácil, cuando venga este hombre, las cosas van a estar bien difíciles. Y algunos dicen, bueno, pero no quiero recibir a Cristo hasta después. Después va a ser demasiado tarde, porque en un abrir y cerrar de ojos no hay día, no hay hora, no hay mes determinado en el que el Señor te está avisando cuándo va a venir. Dice, va a venir en cualquier momento. Y por lo tanto, entonces tiene que estar, si el próximo segundo pueda venir el Señor Jesucristo, quiere decir que tienes que estar listo ya, no des espacio a lo demás, porque te voy a decir, no, si se llegan a ir todos, bueno, entonces lo voy a recibir en ese momento. Déjame hacerte una pregunta. Si ahora que está fácil, ¿qué te hace pensar que después vayas a dar tu vida y decir, no, yo por Cristo, aleluya, amén? No, sí, tranquilo, porque yo sé que no va a pasar eso. No hay aleluya, ni amén, ni nada por el estilo. Te vas a meter en un agujero y esconderte para que no te encuentren. Pero ¿cuánto vas a durar? Porque no vas a poder comprar, no vas a poder vender si no tienes la marca de la bestia. ¿Qué vas a hacer entonces? Nuestra familia, nuestros amigos, si que conozcan a Cristo Jesús van a pasar por esto, a no ser que tú y yo tomemos acción y oremos y estemos suplicando y estemos llevando el Evangelio antes de que sea demasiado tarde. Mis hermanos, el culto del miércoles tendría que ser el culto donde más gente venga. Te voy a decir por qué, porque es el momento que tenemos que estar orando y tenemos que estar en súplica como pueblo de Dios antes de que sea demasiado tarde. Esto no es un juego, esto es una realidad. Aquellos que estén listos, cuando el Señor nos llame a su presencia en un abrir y cerrar de ojos, lo que viene después va a ser una cosa horrible, porque va a estar a merced de Satanás, sus demonios y de este líder, que créanme ustedes, va a ser una cosa que ustedes van a querer evitar a toda costa. ¿Cuál es tu decisión como hijo de Dios en este día? ¿En qué estás entretenido en este momento? Suplica por tu vida espiritual que esté en fuego, que esté deseoso de decir, ven Señor, ven pronto. Que puedas decir, Señor, ven ya, porque es estar en tu presencia. Pero mis hermanos, los que quedan van a sufrir como ustedes no se imaginan. Y no queremos que nadie se quede atrás. Yo te voy a suplicar en este momento que en tu mente puedas pensar en aquellas personas que necesitan de tu oración en este momento, que necesitan ser salvos, que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, que tú le pidas al Señor, Señor, dame la oportunidad y prepárame para ese encuentro con esta persona, con mis familiares, que yo pueda hablar de Cristo Jesús, porque los días se nos vienen encima. ¿Quieres orar? Te voy a rogar que cierres tus ojos, por favor. Señor, vamos a hacer lo que tengamos que hacer antes que sea demasiado tarde.
Amado Padre, bendito Dios, hemos compartido esta palabra, sabemos que no vuelve a ti vacía, sino que va con un propósito, a la cual tú la enviaste. Señor, deseamos como iglesia que tengamos tal convicción de pecado en nuestra vida, que si hay aquello que está tomando el lugar tuyo, que en este momento se desaparezca y quede destruido y que tú estés en el primer lugar como tienes que estar. Señor, te pedimos perdón por todos los días y el tiempo que hemos perdido. Te suplico, bendito Dios, que domingo a domingo podamos ver caras nuevas porque hemos querido compartir el Evangelio, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de haber escuchado tu palabra. Sabemos que no vuelve a ti vacía, sino que vino con un propósito. Y Señor, que ese propósito sea de transformar nuestras vidas para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Y si hay una persona en este cuarto, Señor, que no tenga a Cristo, yo te suplico, por favor, que hoy sea el día que vengan a conocer a tu Hijo Jesús. Y Padre, por aquellos que están escuchando en radio en este momento, te ruego, por favor, Señor, que si hay alguno allí que esté escuchando, que también lo toques. Como iglesia estamos suplicando por nuestros amigos, nuestra familia, en este momento. Y te damos tantas gracias, Señor. Es en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, para quienes toda la honra, toda la gloria al Rey de Reyes que viene pronto por su pueblo. El pueblo de Dios dice, amén, amén. Gloria a Dios.